titular de la hora Nafinet. Bienvenido, te cedo los micrófonos, estimado Juan Carlos. ¿Cómo eh, retomando esos temas de diversas situaciones, compromisos, pero hoy esta tarde, desde nuestro vicepresidente pone aquí en la hora Nafinet, que es el tema de la declaración anual, de los puntos declaración anual, y como todo en la vida, ¿no? Juan, y coincido con Octavio en ese tema, y como lo decía, de la previsión social da para mucho, ¿no? Incluso yo creo que con un concepto 2, pues tienes para un programa, ¿no? Comentando un concepto 2 de previsión, todo lo que impacta desde su concepto legal, su concepto aplicativo, su concepto operacional, de cómo llevarlo a cabo, cómo impacta en el trabajador, su concepto de seguridad social, su concepto de ley federal del trabajo, su impacto en la ley del impuesto sobre la renta, pues da mucho. Y bien, comentando aquí en el tema, comentando el tema de la declaración anual, la vida, ¿no? Yo iniciaría con esta reflexión. Como toda la vida siempre hablamos que cerrar ciclos es bueno, ir cerrando ciclos, avanzando en la vida, pero como seres humanos que cometemos errores, pues vamos dejando ciclos abiertos en nuestra vida, y el caso de los ciclos fiscales, la excepción, ¿no? Dejamos abiertos esos ciclos, esos ciclos, llamémoslo fiscalmente y contablemente, ejercicios fiscales, los vamos dejando abiertos a lo largo, y, y no tenemos un correcto cierre. Y la presentación de la declaración anual, en este caso de personas morales en marzo, pues debe ser la culminación de esa planeación y de ese proceso contable que ya debes de tener cierres a la fecha, pero al final talles y presentar, ¿no? Estar cerrando tu ciclo de tu ejercicio fiscal y amarrar bien tus cifras de tus fiscales, cerrar tu declaración, imprimir sus libros y todo listo, ¿no? Pero, pues como buenos seres humanos, como decía esa reflexión, pues no dejamos, no cerramos vida, no cerramos círculos en varias actividades, muy ad hoc al tema, ¿no? Que estrenó nuestro compañero Mayer Levy, que le mandó sus fiscales, ¿no? Por eso inicio, pues, y los círculos que hay que ir cerrando, mi estimado Octavio, este tema que hoy se estrenó en el aula Nafinet, que poco a poco va retomando algunos expositores que están con ellos, pues, para los próximos días, pero bueno, démosle a la materia hoy de declaración anual. ¿Qué nos comentas, Octavio? Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y pues sí, retomando la hora Nafinet, del cual tú eres el titular y me permites compartir contigo el día de hoy. Y sí, pues sí, es exactamente lo que tú comentas, mira, muy ad hoc a lo que quiero comentar en la presentación, Ana, que no me permite cambiarle, permíteme. Se está tardando un poquito, creo, en el cambio. Ya me fui a la 3. Este, aquí está. Ya me fui muy adelante. Déjame regreso. Un poquito lento el. Perdón, porque tenemos un poquito aquí un problema con la presentación. Espero no se me. Espero no se me mueva. Oh, fíjate, Santa, que nos cuesta trabajo todavía con esta nueva aplicación de la plataforma, pero bueno, sí, chat y después la presentación. Ok, chat, presentación.
A ver, perdone, amigas, amigos, un poquito batallando. Estoy en presentación ahorita en Night. Este, perdone, es que se me mueve, se me mueve. A ver si no se... Ups. Chat, presentación. Perdone, una disculpa. No lo pongo en presentación. Chat. A ver, déjame ver lo que me comentas. Chat, después de presentación, pulsar F5. Parece ser que ahí estamos ya bien, ¿verdad? En Night, ya voy bien, por ahí. Bien, perdone, listo. Y para cambiarles en la de una flechita o dos flechitas, ya no sé cuál. De las que tengo a la derecha tengo una flechita, dos flechitas, y luego una flechita y una diagonal. ¿Con cuál le cambio? Bueno, ahí se ve claro, si me escuchan, se ve claro. A todos los que están participando ahorita aquí en el aula, me pueden comentar. Doble flecha a la derecha, ok. Sí, se ve y todo bien, ok. Rodolfo, ¿cómo estás? Rodolfo, Adolfo, Juan Carlos, gracias. Bueno, ya ahorita en lo que comentaba nuestro presidente Juan Carlos Sánchez Gómez, pues sí, son los ciclos. Ciclo importante, pues es inicio del 2018 para presentar la declaración anual. Y pues yo aquí, estimado Juan Carlos y amigas y amigos, pues en mi opinión, el primer paso es que tengamos cerrada la contabilidad el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué sucede ahorita en marzo? Que en muchas de las ocasiones todavía andas ahí recabando documentación o que el cliente no te mandó o que no han contabilizado y nos empezamos a atrever a hacer la declaración anual. No. El primer paso es que tengas cerrada tu contabilidad ya, todas tus pólizas, toda tu documentación, todo cerrado y revisado para poder empezar a hacer tu declaración anual. De otra forma, no te va a salir bien la declaración. Muchas veces en el camino estás llenando papeles de trabajo y corrigiendo la contabilidad o se te olvidó meter una póliza o se te olvidó vacaciones o gastos que todavía tienes que tener cerrada la contabilidad al 31 de diciembre de 2018. Y tú, estimado Juan Carlos Gómez, tú como auditor, ¿qué nos dices al respecto? Acompáñanos aquí. Ingresa, Juan Carlos. Yo tuve el problemita acá de la presentación, pero podemos entrar muy bien los dos ya ahorita. Si gustas,
accesar y lo vamos peloteando los dos, estimado Juan Carlos. Adelante. Fíjate que, bueno, un punto importante. Ahí viene. Ahí está ya, mira, listo. Yo creo que aquí, como lo mencionas, un punto importante es pues validar nuestras cuentas que integran nuestra contabilidad, y en esas cuentas pues vamos a validar primero que nada, vamos a irnos por las cuentas que integran el estado de resultados, vamos a irnos por lo que son los ingresos y posteriormente lo que son los gastos, para ver que esté bien determinado nuestro estado de resultados, y obviamente después hay que seguir con las cuentas de balance. Entonces, en ese tenor, pues partimos de los ingresos, y es lo mismo también que nos señala, si te fijas, también nos adecuamos a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 16-17, que nos señala cuáles son los ingresos, ¿no? Entonces, validar cuáles son los ingresos, efectivamente, y entonces aquí, en el caso de estas personas morales, del título segundo, pues muy importante tener esa validez y de los momentos en que se dan los ingresos, ¿no? Que dice, al momento que se factura, que se entregue materialmente el bien, o que sea el cumplir este ingreso, ¿no? El momento, ¿cuál de los tres momentos fiscales, ¿no? Que se facture, que se entregue el bien, o bien que esto sea, o que sea pagado, o sea, que haya sido pagado el bien, o que sea exigible la prestación de ese servicio. Entonces, bajo ese, o el cobro del mismo, bajo ese tenor, pues, tenemos que revisar, porque muchas veces con la factura anteriormente en papel, o ya más difícil en la digital, pues había quien decía, oye, si no me pagaron un bien o no me pagaron un servicio al cierre del año, pues querían cancelar la factura, o la cancelaban. Ahorita también puede estar sucediendo que la cancelaron y digan, no la voy a acumular, pero te encuentras con que hay un contrato, un mes se facturó una cantidad, y obviamente el hecho de que hayas cancelado la factura, pues hay otros medios en los cuales se demuestra que efectivamente ya es exigible el cobro, por lo que debes de acumular el ingreso. O te digo, ya entregaste el bien materialmente, ya fue transmitida la propiedad, incluso legalmente, aparte de la factura, porque ya fue entregada, ya el riesgo fue trasladado al cliente, y dices tú, como no cobré, cancelé las facturas que no me pagaron para ya no acumular. Sí. Fíjate que entonces, en lo que tú comentas es bien cierto. Fíjate que lo que comentas es bien cierto, estimado Juan Carlos, porque desafortunadamente, tanto para el ingreso como para las deducciones, nos estamos viendo muy amarrados en una cuestión de forma, que es el CFDI. Prácticamente dice, si yo ya tengo el CFDI de esta venta, pues ya voy a tener que acumular. Entonces, como tú dices, bueno, pues si no me la pagaron, pues ¿por qué la voy a acumular en el ingreso y la cancelo, ¿no? Que nos estamos volviendo un poquito prácticos en ese sentido, porque, por ejemplo, para los pagos provisionales, cobres o no cobres, ya lo vas a tener que acumular en el caso de persona moral, para tus pagos provisionales que vas haciendo mes a mes. Y al final del ejercicio, pues vas a tener un montón ahí de facturas que no te pagaron, que ya no sabes nada del cliente, y ahí lo vas a tener que acumular, y que de alguna forma en pagos provisionales, pues ya lo afectaste en un pago del impuesto a la renta de algo que no vas a recibir. Pero si nos vamos literal al 16, pues que es el momento de acumulación, pues en términos normales que nos manejamos, pues es al momento que estás facturando, cosa contraria a la deducción también, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué momento voy a hacer la deducción? Tengo la factura, pero no me entregaron la mercancía. Por ejemplo, al día de hoy tú tienes una factura de una compra que hiciste en diciembre,
y apenas te están entregando la mercancía, y al momento de los inventarios, pues no estaba la mercancía, pero estaba el papel, estaba la factura. Entonces, tanto para el ingreso como la deducción nos estamos viendo a un problema de forma, que es la emisión y la recepción del CFDI, pero pues técnicamente nos tenemos que ir, como tú bien lo dijiste, al 16 y al 17, qué es un ingreso y cuál es su momento de acumulación, ¿no? Para poderlo declarar como debe de ser. Aquí en el 16, pues te habla de lo que son los ingresos, y en el 17, qué es ingreso acumulable y qué no es ingreso acumulable. Deja ver si me permite cambiar la lámina, porque aquí está. Ya le agarré un poquito la maña a esto. Ya me voy por acá a un ladito, estimado Juan Carlos. Fíjate, de los ingresos acumulables en el artículo 16, pues haciendo un pequeño resumen, ¿qué son acumulables, no? Ven cuentas incobrables, el ajuste anual por inflación acumulable, la ganancia acumulable por enajenación de activos fijos, intereses devengados a favor, la ganancia cambiaria, la recuperación en el seguro de casos de siniestros, y condonación de créditos, que todo esto es lo que te maneja el artículo 16, que cuáles son tus ingresos acumulables. Y déjame, me adelanto para acá, nomás que me deje cambiarlo, no me deja esta. ¿Qué puede ser un ingreso no acumulable? Que luego muchas veces el SARNES, que fue una modificación que nos preocupó y nos dio risa al mismo tiempo. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, aquella de que querían considerar que todos los depósitos son ingreso? Esa propuesta que querían hacer, pues imagínate un aumento de capital, considerarte el ingreso, pues no. Es un ingreso, pero es un ingreso no acumulable, el aumento de capital, los pagos de pérdidas de accionistas, primas por acciones, lo de método de participación en lo de revaluación de activos o capital, remesas recibidas, ingresos por dividendos, que son ingresos pero que no son acumulables. Entonces, todo esto, pues hay que ver qué es un ingreso y si es acumulable o no acumulable, ¿no, estimado Juan Carlos? Se quedó congelada. ¿Sí me escuchas? Juan Carlos. Bueno, en lo que nos contesta, déjenme, me brinco de lámina. Creo que se quedó congelada la imagen con Juan Carlos. Creo que teniendo un poquito de problema. Listo. Yo estoy batallando un poquito en los cambios de las láminas. Hoy me está costando trabajo, no sé por qué. ¿Ya me escuchas? En la presentación, a ver si aquí me permite. ¿Sí me escuchan? Sí, no. ya. Fíjate, sí, ahí también el artículo 17 que comentabas, los momentos de la obtención del ingreso, ¿no? Sí, ahí es bien importante, ¿no? Y revisen sus ingresos contables, sus ingresos en base al catálogo de cuentas, en base a su reporte financiero, y determinar entonces, ¿no? Si es fiscal o con una fecha estable, ¿no? Si es ingreso fiscal y contable, ¿sí? Y respecto a lo que decíamos de los artículos 16 y 17 de la ley de renta, y verificar esos otros conceptos que se pueden dar, que se convierten en ingresos fiscales, pero que a su vez no son ingresos financieros, contables, que no vas a encontrar en tu contabilidad, como puede ser el hecho de
pues el ajuste anual por inflación, que no lo vas a encontrar propiamente en tu contabilidad, sino hasta que lo determines y bien lo registres en tus cuentas de orden. Pero mientras revisas tus ingresos contables que traes, tendrás que verificar si son fiscales y contables a la vez, y revisando la ley del impuesto sobre la renta, ver qué operaciones tuviste y que sean ingresos fiscales y que propiamente digo no van a estar en la contabilidad hasta que derivan de un CAL el registro de variaciones cambiarias, el ajuste anual por inflación, y lo que les decía, importantísimo verificar los momentos de los ingresos, porque no solo el comprobante fiscal, si bien es cierto, como lo dices tú, es lo que manda hoy en día o lo que más va a tener el SAT verificando, pues yo tengo un caso en el cual el contrato de renta lo celebran y dicen que a partir del mes de enero, del mes de marzo, se vencen 6 meses de renta, son exigibles 6 meses de renta, ¿sí? Y septiembre terminan esos 6 meses, que es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre dice el contrato otros 6 meses de renta. Entonces resulta que este contribuyente tiene que acumular en septiembre los ingresos que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Si te fijas en su declaración anual de 2018, este contribuyente, que es una persona moral, tiene que estar acumulando la renta de enero y de febrero, que son aproximadamente 160,000 pesos. Por esta parte que dice, se cobre o sea exigible la contraprestación pactada. Y en este caso un contrato manda que en septiembre tengo que cobrar los 6 meses siguientes de renta, cuando en realidad pues los van a devengar hasta terminan de devengar. Entonces, ahí se da una discrepancia en el tema, ¿no? Desde lo que es la contabilidad. Sí, fíjate que desde hace muchos años siempre he escuchado que hubo un divorcio entre lo contable y lo fiscal, la contabilidad, lo que es la contabilidad con lo fiscal. Y pues sí, conforme han ido pasando los años, así ha estado sucediendo, y por eso nace la famosa conciliación fiscal contable, para identificar qué es contable y qué es fiscal. Esto, y me acuerdo por ahí en el 86, cuando nació el famoso componente inflacionario, que todavía no nacías tú en esa época, por las cuestiones inflacionarias, cómo se vino desarrollando el efecto inflacionario en la economía del país, y pues entró ese componente inflacionario en reconocer la inflación en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar, vaya, pues entre lo que tú tenías y lo que debías, y reconocerte la pérdida de ese ingreso, por llamarlo de alguna forma, por la inflación, que era el componente inflacionario que nació en 86, y luego ya después se cambió al ajuste anual por inflación, que en teoría ya no debería de existir, porque se supone que no hay inflación, entonces ya no debería existir este ajuste anual por inflación, pero eso te genera un ingreso fiscal, que en realidad no es un ingreso para la empresa. Vaya, si tú me permites la expresión, es un ingreso ficticio, una deducción ficticia, el ajuste anual deducible, el ajuste anual por inflación deducible, pero pues ahí viene ese divorcio entre lo contable y lo fiscal, y tienes que entrar a esa conciliación fiscal contable en tu declaración anual, que se vuelve bien importante para poder, a fin de cuentas, determinar tu resultado fiscal, determinar tus utilidades de tu CUCA, tu CUFIN, que entran con efectos contables y fiscales que la verdad te tienes que volver todo un experto en ese tema, ¿no? Entonces, esto pues es lo que te permite identificar tus periodos de acumulación, y si es acumulable contable o acumulable fiscal, ¿no, Juan Carlos? Sí, efectivamente, y ahí va, ahí pondré yo un punto fijo en esta plática. ¿Qué sucede con aquella empresa que tiene activos y pasivos, probablemente mayores sus pasivos a sus activos, y que no la suspensión de pagos, que dejó de operar, o a lo mejor simple y sencillamente hizo convenios sin llegar a lo que es la suspensión de pagos o al concurso mercantil con sus proveedores,
Listo, bueno, en 2018 no tuvo ningún ingreso, inclusive te lo pongo así, hoy en día que volvió recordemos que hace algunos ejercicios, pues no procedía la suspensión para las personas morales, y había quien decía, oye, ¿cómo es posible que no proceda? Y nuevamente se permitió, que es por un par de años, digamos, es parcial esa suspensión, y por ahí decíamos, ojo con las personas morales, porque al final del día puede que no tengas ingresos y que no estés operando, los efectos fiscales los puedes tener, porque al final del día, si estás sin tener operaciones, pero paraste con deudas o con cuentas por cobrar, pues va a generar una deducción o se va a generar una acumulación, o si tienes activos, incluso la deducción fiscal. En consecuencia, el hecho de que no estés teniendo ingresos, de que no estés produciendo, pero si tienes cifras en tus estados financieros, llámese cuentas por pagar o por cobrar, hay un ajuste anual por inflación, y en una de esas, si tus deudas son mayores, pues tendrías un ingreso sobre el cual estás omitiendo el pago del impuesto, y la autoridad te permitió suspenderse. Por eso en su momento, cuando regresó el tema de la suspensión, yo era de los que opinaba y decía, esa suspensión debe otorgarse previa presentación de estados financieros y saber cuál va a ser ese efecto fiscal que al final del día tendrá ese efecto del ajuste anual por inflación y que puede repercutir en lo que estamos comentando, en los ingresos acumulables. Sí, y pues es muy raro que presentes en una situación normal, puedes presentar una suspensión de actividades en ceros prácticamente la empresa, porque hay quienes se atreven que el 31 de diciembre de 2017 presentaron una declaración anual con cuentas por cobrar y cuentas por pagar y presentaron la suspensión de actividades con 31 de diciembre de 2017 y todo el 2018 pues ya no presentó nada. Entonces, por lo que tú comentas y yo también lo afirmo, pues tuviste cuentas por pagar mayores que cuentas por cobrar que están reflejadas en la anual 2017, pues se te está generando un ingreso acumulable y un impuesto a pagar fiscal, hablando fiscalmente. Entonces, esos puntos pues son los que por ahí, tanto al contador como a la autoridad, y cada uno que la autoridad no se ha dado cuenta, porque si no, imagínate, ya estabas en suspensión, pero fíjate que el 31 de diciembre de 2017 traías cuentas por pagar mayores que tus cuentas por cobrar, entonces aplícame el ajuste anual por inflación y el impuesto correspondiente, ¿no, Juan Carlos? Ese es el efecto, amigas, amigos, que te puede dar estos famosos ingresos fiscales no contables. Por ahí se nos un poquito la señal con Juan Carlos, pero bueno, son, sí, los puntos que hay que estar. Ese es el... Sí, porque suena curioso lo que se corrige tu fallita por ahí, Juan Carlos. Suena curioso que suspendas actividades de la empresa y tienes saldo en el banco, tienes saldo en clientes, tienes saldos en proveedores, y dices, oye, pues ¿cómo que suspendiste las actividades? Y luego todo lo que tienes por cobrar y todo lo que tienes por pagar, y además lo que tenías en el banco, ¿qué le vas a hacer a eso que tenías en el banco? Ahí se quedó, ¿ok? Entonces te está generando por ahí tremendo, ¿no? Aquí Adolfo comenta, por la tendencia pasiva genera un ingreso fiscal cuando es mayor a los créditos, genera un coeficiente de utilidad mayor a la unidad. Sí, ese es el efecto, estimado Adolfo, lo que comentábamos ahorita y lo que les decía de ese famoso divorcio entre lo contable y lo fiscal. Fíjate qué bonito sería que nuestra contabilidad, tal cual como es, fuera la que tú tuvieras que hacer tu declaración anual y no andar inclusive hasta cayendo en errores involuntarios a veces por lo complicado de nuestras leyes tributarias, en algo que pudiera ser tan fácil, se lo complican hasta con un ajuste anual por inflación. Y ese ajuste anual por inflación ahorita es un poquito más sencillo a aquel famoso componente inflacionario que hubo al inicio, pero pues de todos modos te sigue pegando. Y mira, aquí Adolfo lo
lo entendió perfectamente bien el efecto que puede surgir, Juan Carlos, inclusive generar tu coeficiente ahí mayor para cuando reanudes a que vayas a ir con el coeficiente, ¿no? Te generó un coeficiente nuevo. Si hiciéramos las cosas correctas como debería de ser, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Fíjate que hablando del tema de este efecto que pueda generar, hay un punto bien importante cuando ves lo del ajuste anual por inflación también. Oye, perdón que te interrumpa. Ya, Nos vamos con ya las te conectaron deudas, a con internet. Ah, no. Te iba a decir que si ya te habías conectado bueno, a tu internet y no al de tu vecino, porque está muy bien. ah, te dije que deje de descanso ahorita un momento. Fíjate que Listo, por adelante, inflación, Juan Carlos. otro punto que deben de cuidar cuando se ve el ajuste anual por inflación es de que nos vamos con las deudas que tiene la empresa, y muchas veces nos vamos a los pasivos y por ahí tenemos cantidades, y me ha tocado empresas muy, muy importantes cantidades en aportaciones para futuros aumentos de capital. Y en consecuencia, como está en el apartado del capital, como efectivamente sí se llevaron a cabo las actas de asamblea donde se acordaron que se iban a efectuar y los mover a hacer posteriormente asambleas para su futura capitalización, cumple con ese requisito. Recordarás que la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, si no está en acordado en asamblea, pues se va a acreedores. En este caso sí cumplía con todo y la empresa tiene millones en aportaciones para futuros aumentos de capital. Y un error muy común es de que el contador encargado de los impuestos se va solo a los pasivos y nunca tomó en cuenta las aportaciones para futuros aumentos de capital. Y como son millones, digo, al ver el promedio es un efecto acumulable muy, muy importante. Es una recomendación que yo hago año tras año al momento de tocar el tema de la ajuste anual por inflación, y que estamos hablando de ingresos, pues esto te puede redundar en un ingreso acumulable, como el hecho también, lo que decías ahorita de los depósitos bancarios, importantísimo, todos los depósitos bancarios conciliados y registra contabilidad como pasivos, porque también la ley dice, si no están reconocidos los de préstamos en la contabilidad y con su documentación comprobatoria, pues pueden ser considerados como ingresos acumulables en una revisión. En cambio, si los tienes con tu contabilidad, que es por excelencia tu soporte, tus operaciones, con el contrato y demás, pues difícilmente la autoridad te lo va a querer hacer como ingreso acumulable. Que lo hemos visto, terminan en el de ingresos, Sí. pero estamos con la importancia del peritaje fiscal, ¿no? Una buena contabilidad, con eso lo subsanas y sacas adelante la revisión. Y fíjate que otro punto importante, Juan Carlos, ahorita que mencionas la Ley General de Sociedades Mercantiles y que yo también lo recomiendo y pido que lo hagan. La Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que si hay pérdidas en la empresa, el accionista está obligado a pagar esas pérdidas. Entonces, de repente, en la mayoría de los casos te encuentras estados financieros donde en la aportación, en el capital, en la cuenta, en el apartado de capital te encuentras aportaciones pendientes de capitalizar y te encuentras pérdidas. Entonces, bueno, para que no te haga ese efecto de un ingreso acumulable por ajuste anual por inflación, pues paga esas pérdidas con las aportaciones. Muchas de las empresas pequeñas y medianas, pues ya sabemos el origen de esas aportaciones pendientes de capitalizar, ¿no? Entonces, pues quita ese rubro, no lo mandes ni a acreedores, mucho menos lo dejes en aportaciones pendientes de capitalizar y paga las pérdidas que traes acumuladas de ejercicios anteriores. Así de simple, ¿no? Das tu acto, dices, estas aportaciones que están haciendo los accionistas es para pagar las pérdidas de ejercicios anteriores. Saneas el estado financiero y fiscalmente te ves mejor porque quitas las pérdidas y quitas aportaciones y tu balance se ve más sano. No traes ni pérdidas ni
aportaciones pendientes de capitalizar, fíjate, sí, ese pago de pérdidas debe soportarse con actas de asamblea, sí, y son actas de asamblea, Rosalma, que no ocupas acudir ante el notario, ¿no? Nada más transcríbelas en el libro de actas, o como lo están haciendo y que es muy válido que me dicen los notarios y corredores públicos, haces el acta, que te la firmen y se las pegas al libro, ya no la tengas que andar llenando a mano. Entonces, así de facilito, quítate además es un foco rojo, ¿no? Para la autoridad, Juan Carlos. O sea, a ver, te vas con el accionista, Bueno, ¿de dónde sí, sacaste la lana para las aportaciones si no traes soporte? sí, si es capitalización, habría que revisar la constitutiva, ¿no? Si es especial donde diga que las aportaciones quedarán dentro del marco de una ordinaria, porque recordemos que como tal, en la Ley General de Sociedades Mercantiles no te señala que las capitalizas por una ordinaria, entonces quedan a una extraordinaria. Por ahí es un punto que está controvertido y se ha dirimido en tribunales, que hay quienes atendiendo esta situación desde la propia constitutiva, que va a ser ley para esa sociedad, señalan que las capitalizaciones se llevarán a cabo en acuerdos de asambleas ordinarias. Y hay por ahí ese punto controvertido, revisen cómo está su constitutiva, cómo lo señala para tal efecto. Habrá casos de empresas que no tienen que ver notario y habrá algunas que sí requieren por constituyeron la capitalización de lo mismo. Pero voy a lo que nos comenta Octavio, es importante no dejarlo en acreedores, no dejarlo en aportaciones, es más recomendable capitalizarlo o que se haga el acuerdo de que se está, que así lo señala la constitutiva. Eso va a cerrar un tanto porque es donde dejamos indicios o focos rojos, cómo se traslada esto a la persona física, que ya te puede llevar a una presunción de discrepancia fiscal, no en la sociedad, sino en la persona física, porque traes el socio A, trae 2 millones de aportaciones para futuros aumentos de capital, y resulta que su única obligación fiscal son la clave de socios accionistas, como bien dice Octavio. Entonces, ¿de dónde salieron de pesos para hacer esas aportaciones? O resulta que aportó 2 millones de pesos y su único ingreso son la renta de las oficinas de la sociedad en alrededor de 20 pesos mensuales, se es poco rojo ese sentido. Así es. Y sí, bueno, y fíjate, brincándole un poquito ya más, se nos ha ido muy a gusto la plática, fíjate, yo estoy muy a gusto aquí compartiendo contigo, estimado presidente Juan Carlos, no sé, mis amigas y amigos que nos acompañan, pero nos ha ido rapidísimo y muy a gusto. Vamos a brincarle un poquito y vámonos a las deducciones por los tiempos, porque yo creo que ya le dimos un buen, un buen avance en cuanto a los ingresos, ¿no, estimado Juan Carlos? Algo que quienes nos acompañan o tú quisieran agregar algo más, pero para aprovechar el tiempo, irnos a deducciones. Fíjate que hoy me hacían esa consulta que te comentaba hace rato, que es lo que se cambia la lámina. Me dice, oye, para el costo de ventas de una empresa comercial, yo compré y me facturaron en diciembre, pero apenas hoy me están entregando la mercancía. ¿Qué hago con el costo de ventas? ¿Me voy al físico o me voy al documento? Tú como auditor, ¿qué opinas, Juan Carlos? A ver, esta empresa originalmente trae un inventario inicial, tuvo compras por 500, inventario final por 200 pesos, ¿no? Entonces quiere decir que son 1,000 que trae iniciales, más las compras son 1,500 menos 200 de su inventario final. Estamos hablando que trae 1,300 de costo, ¿sí? Fiscalmente, de su costo
lo Pero ahí vendido. te va el punto fino. ¿Qué Perdón, pasa? ¿Qué efecto va a tener esta mercancía? Sí. ese es el punto fino, porque en papel ¿Sí? tuviste la compra de 200, como dijiste, pero en el inventario fiscal, en el inventario físico no tenías esos 200, tenías menos, porque no llegó la mercancía. Tenías la factura, pero no la mercancía. Ah, no, no, yo voy al ejemplo, mira. En este caso, yo digo, dice, son 300, no estoy considerando de esa operación que me señalas. Si yo los considero, y yo dijera, fueron 1000 de inventario inicial, 500 que ha hecho originalmente compras más 300 de esa factura, vamos a decir, son 1800 de 800 pesos. Considerando que más 300 facturas son en teoría de compras. Entonces, si son 1800 menos mi inventario 500, porque tenía mi inventario físico de 200 más 300, estás hablando que son 500. Entonces caeríamos a lo mismo. Inventario inicial 1000 más los 800 son 1800 menos 500 de inventario final. Al considerar esos 300, me va a dar lo mismo, los 1300 de costo de lo vendido. A menos que yo quisiera correr el vivo y los saqué en compras y los quiera quitar del inventario final con el inventario final físico. Ahí qué es lo que pasa, fiscalmente o incluso financieramente, pues se convierte en una mercancía en tránsito, salvo que dice por ahí la NIF, si ya se trasladó el riesgo a el comprador. No sé si por ahí. Sí, esa fue la respuesta que le di yo. Considera la mercancía en tránsito. Tienes la factura, pero no tienes la mercancía físicamente. Considera la mercancía en tránsito para que puedas determinar bien el costo, ¿no, Juan Carlos? Creo que ahí coincidimos Sí, los dos. totalmente. Ahora bien, si dices tú, oye, ya no es en tránsito porque el riesgo ya fue trasladado a ti como comprador, etcétera, etcétera, pues digo, al final debe haber una cuenta de orden porque no puede entrar tu inventario hasta que ya llegó. Entonces, por lo tanto, no juega, o sea, porque habrá quien diga, no, si lo meto en compras, pero al final me quedo con mi inventario final, el físico, y ahí si te fijas, si te va a un costo de venta elevado, pero lo cual no sería correcto. Sí, 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 porque ese es el punto firme a cuidar en el costo de venta, porque hay quien sí lo hace así, fíjate, Juan Carlos, porque dices, bueno, ocupo las opciones, pues que me facturen y después me entregan. Pues ten cuidado con el inventario final, por el efecto que tú estás comentando, y no lo estás considerando en tránsito, ¿Sabes dónde, ¿verdad? sabes dónde, sabes dónde sí puede entrar? Sí, efectivamente, y sabes dónde sí puede entrar. Si tú lo compraste y viene en tránsito, pero a la vez lo vendiste, si tú lo vendiste y lo facturaste, ya trasladaste, incluso tú ya te trasladaron el riesgo de la mercancía, incluso tú también ya lo estás trasladando y no entrar tu almacén vendida, sin haber llegado a tu almacén ya está vendida. Entonces vamos a decir, ese ejemplo de los 300 pesos, oye, viene en tránsito, pero yo ya la vendí, ya la facturé. Esa es mi opinión, ya va parte del costo de lo vendido, porque nunca va a entrar a tu inventario, o sea, ya se disminuye tu inventario, porque ya están las dos facturas. Ahí sí, pero sí efectivamente coincido contigo. Hay quien dice, voy a comprar, las meto en compras y reflejo mi inventario físico. Y lo que viene en tránsito no juega en el inventario físico, pero sí lo jugaste en compras. O sea, ahí se está, pues como decimos, jugando el vivo, ¿no?
¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Creo que sacó ahí a nuestro vicepresidente, el Octavio. Ok, no sé si escuchaban la parte esta, ¿no? De las mercancías. Esa mercancía, como de lo que coincidimos, si la mercancía fue comprada, pero viene en tránsito, pues definitivamente no me va a jugar como compra, sino va a jugar en el inventario final, o a menos que lo juegue como parte de mis compras, porque ya me facturaron, ya me trasladaron en cuenta, digo, pues es una mercancía en tránsito y cálculo, pues sigue perteneciendo a un inventario que, ¿sí? Por otra parte, lo que es diferente, si yo compré esa mercancía y a la vez ya la vendí y la facturé antes del 31 de diciembre, también quedó facturada, pues obviamente esa mercancía nunca va a entrar a mi inventario, inclusive a lo mejor desde el mismo proveedor se va a ir directo allá. En ese caso, pues sí voy a formar parte del costo de lo vendido de esa mercancía, que totalmente diferentes, pero dos casos en los cuales la mercancía está facturada y no ha ingresado a tu inventario. No sé si nos quede claro por ahí el concepto. Perdone. Pues bien, son situaciones, les digo, vamos al tema del costo de lo vendido y continuando. Se conecta Octavio, ya que nos trasladamos a ese vendido. Ustedes, cuando surge este tema de costo versus costo de lo vendido, había un 45B de la ley del impuesto sobre la renta donde se situaban las empresas comerciales y donde el texto de ley prácticamente te decía, considerarán costo de lo vendido las empresas comerciales sus compras más sus gastos sobre compras menos sus devoluciones sobre compras. En pocas palabras, las empresas comerciales, acordes al 45B, consideraban las compras netas como su costo de lo vendido. Y en cambio, para empresas que transforman, decían, descontarán su inventario final, lo que es una determinación del costo de ventas. ¿Qué sucedió en la reforma de 2014? Los 45, 45A, 45B, 45C se resumen al artículo 45, y ahí ya decía las comerciales de las que transforman. Dice que descontará su inventario final, lo que es determinar el costo de venta. Ojo con eso, porque también muchos traemos esa inercia que decíamos, empresas comerciales determinan su costo de lo vendido conforme al 45E. En pocas palabras, compras netas, ¿sí? Y hubo quienes, validar visiones y demás, tuvieron resoluciones favorables donde así lo estaban determinando, porque así era el texto de ley y bajo el argumento que una cosa es costo de ventas y otra cosa es lo que dice la ley del impuesto a la renta, costo de lo vendido. Son dos conceptos diferentes. Adelante, Octavio. Sí, y aparte que hicieron ya una mezcolanza ahí medio fea en el fiscal, costo de venta fiscal, que rebota contra el costo de venta contable, porque pues bueno, pues contablemente ya sabemos que inventario inicial más compras netas más inventario final, y acá en el fiscal, pues híjole, algo complicado, que es algo que tenemos que cuidar ahora en la anual. Y fíjate que el costo de ventas nos acostumbramos ya en las empresas comerciales a determinarlo nada más en la anual. No estamos teniendo el cuidado de estarlo checando mensual. Nos vamos a la final, a la declaración anual, y luego lo acomodas a como sean tus intereses, ese costo de ventas. Muchos contadores hacen eso en ese sentido, ¿no, Juan Carlos? Pero este es un temazazo, el costo de ventas, que hay que cuidarlo. Ya no se diga en la empresa industrial, con la comercial hay que tener muchísimo cuidado. Imagínate en la industrial. Bueno, así está, perdón. ¿Por aquí nos sigues? Y fíjate en el tema de lo que es, en el tema de los, que al final, un tema con el envío de las balanzas de manera electrónica. Recordemos que los inventarios fiscales dicen que es el sistema de inventarios perpetuos, es decir, ir afectando el almacén. Entonces, si analizamos eso, puede variar mes con mes, teniendo operaciones y ventas.
y ese es un foco rojo que pueden tener las empresas que al estar enviando su balanza, estén mes con mes el mismo inventario y estén reportando ventas. Son los foquitos rojos que te van a poder generar las revisiones electrónicas. Y sí, que son puntos finísimos que hay que cuidar. Aquí estoy un poquito ya con el tiempo encima. Juan Carlos, no sé si quieres hacer un comentario final y le damos un seguimiento a la próxima semana, si tu tiempo te permite, para seguir compartiendo con nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy aquí en la hora Nafinet. Y si hay alguna pregunta aquí adicional que nos quieran compartir para aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de tiempo, en este sentido. Alguien aquí preguntaba de las aportaciones de capital antes de salirme. Preguntaba que si había esas aportaciones de los socios que eran por gastos, comprobar que podía pagar pues esas pérdidas que tenía la sociedad. Yo creo que dale el tratamiento como debe de ser, o sea, ya no meter gastos que no pueden comprobar, o la tan desafortunada costumbre de las ventas que hacen luego por fuera, que las tengan que meter ahí, que es algo que la verdad ya esos clientes, ya el que no se quiera disciplinar, amigas, amigos, ya no atienda. Hay que atender al cliente que quiera cumplir con sus obligaciones fiscales, y que ustedes los asesoren como debe de ser, ¿sí? Esto que les comentábamos de las aportaciones, pues es una obligación que te marca la Ley General de Asesores Mercantiles, y como bien dice nuestro presidente Juan Carlos, pues que quede bien soportado en el acta constitutiva o las posteriores, hubo por ahí, ¿no? En la acción fiscal no contable, las amortizaciones de activo fijo, se aplica la actualización como es la depreciación, sí, igual, hace el mismo juego. Pues, adelante, Juan Carlos. Es lo que comentábamos ahorita hace un momento, estimada Rosalba, el valor para tener el costo de venta. Interesante. Pues hace ese efecto que nos decía Juan Carlos. Tiene las facturas, pero no la mercancía. Entonces, al momento del inventario físico se va a disminuir, pero refléjalo en mercancías en tránsito, porque tienes la factura, más no tienes la mercancía. Es el ejemplo de la consulta que me hacen el día de hoy. Tengo la factura al 31 de diciembre, pero la mercancía apenas hoy me la están entregando. Bueno, fue una mercancía en tránsito. Y desafortunadamente, pues tienes el documento y pues tienes que tener ese control exacto para poder determinar bien tu costo de ventas. Parece que se quedó congelado por acá nuestro presidente en su... Ahora sí que, como luego decimos acá entre los amigos, está muy lento su internet porque se colgó del vecino, no pagó el suyo, yo creo. Pagar el internet, Juan Carlos, para que llegue bien la banda ancha. Es correcto, bien, acá se escucha correcto, ¿sí me escuchan? Adelante, Juan Carlos, perdón, adelante. Bien, yo propondría muy ameno, estamos llevando la práctica, creo que puntos muy interesantes. El tiempo cuando se habla de estos temas se acorta mucho porque es un gran tema de la declaración anual, ir viendo puntos, compartiendo experiencias, que propongo algo y comprometo a nuestro vicepresidente para que a través de aquí de las redes, y ver que Santi aquí a través de los diversos espacios que existan en esta semana, esté recordando, y en redes sociales estemos posteando en las redes de la FINED y en las de Octavio, en la mía personal, pues que nos recaben las dudas, Santi, las dudas que vayan teniendo en las redes aquí en el aula. Vamos a que nos señalen sus dudas. ¿Y qué les parece el próximo martes sobre estas dudas que vayamos teniendo? Las copiamos y bueno, en base al número pues le damos el otro martes con las dudas que existan
por otra sesión. Por lo pronto fijamos ese compromiso. Próximo martes, pues seguimos comentando de la de personas morales, las dudas que tengan ustedes en los ajustes anual, ingresos, costos, etcétera. Lo van planteando a través de redes, a través de habla, por ahí Santi nos ha llegado el servidor y vamos a ir a la hora, comentarlas con Afinet, martes 6 de la tarde, por ahí invitamos a que se sumen compañeros a estudio y puntos fines de personas morales. Pues por lo pronto, muy buenas tardes, gracias en esta edición de la hora de Afinet, que sin duda creo que esa dinámica nos puede hacer una muy útil participación. Dije, bueno, comprometiendo aquí el tiempo de nuestro vicepresidente para que nos acompañe nuevamente. Y muchas gracias por estar en el aula difundiendo la cultura fiscal. Muy buenas tardes a todos, buenas noches y seguimos en contacto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por permitirme compartir la hora en Afinet contigo y pues primero Dios, el próximo martes seguimos con este tema, la verdad muy a gusto, me la pasé muy a gusto y creo que comentamos en temas interesantes para todos. Pues amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora en Afinet y acuérdense por ahí en redes, quienes nos siguen en redes, pues manden sus preguntas y el próximo martes a las 6 de la tarde continuamos con el tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Gracias, Santa.